Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra, donde el arte de construir se registra y escucha. Gracias por la sintonía y la escucha colectiva en este 104.3 de FM, Radio Nicolaita, en el espacio de Bitácora de Obra. Junior Cabrera en controles técnicos, arquitecto Yarcomiriel González, voz y producción de esta colaboración. Aquí comenzamos. Entonces, primero quiero dividir esto en dos, hablar un poco de la disciplina desde mi punto de vista, porque yo siento que estamos un poco perdidos, no sabemos realmente, tenemos la impresión de que sabemos lo que es la arquitectura, obviamente somos profesores, hemos estado en esto mucho tiempo, pero yo siento que muchas veces estamos un poco perdidos. Hablar eso primero y luego tomar unos minutos para hablar sin imágenes de las cuestiones, de cómo veo yo las posibilidades de la educación de la arquitectura en un contexto universitario, académico, pero fundamentalmente universitario. Entonces, vivimos obviamente en tiempos confusos en muchos aspectos. La arquitectura no es una excepción. Se diseña y se construye mucho en todo el mundo, se investiga en muchos campos, sobre todo en temas técnicos como la resiliencia y la sostenibilidad en el caso de nuestra profesión, pero pocos parecen entender cuál es el núcleo de la disciplina. Estamos un poco perdidos. ¿Qué importancia tiene de alguna manera especial para nuestra humanidad la arquitectura? Quisiera decir algunas palabras en torno a esta importante cuestión que de hecho no es nueva. Napoleón, por allá a principios del siglo XIX, declaró que para construir la Francia moderna, después del final de los reyes y todo este asunto, no necesitaba de arquitectos, sino que prefería trabajar con ingenieros que son constructores eficientes que no malgastan el dinero. Esto realmente muestra un profundo cambio en la sensibilidad cultural occidental. No solo Napoleón, esto se dio claramente durante el siglo XIX, y que es hoy heredada no solo por la cultura occidental, sino por la civilización tecnológica global, donde quiera que veamos, donde quiera que construyamos, ya sea en India, en China o en México. La tendencia a preferir diseñadores inteligentes y en realidad a olvidarnos de la arquitectura. Podemos desde luego optar por esta posición, pero en mi opinión perdemos mucho. Por otro lado, no debemos simplemente dar por sentado que sabemos lo que es la arquitectura empíricamente, edificios producidos para el consumo por un grupo de profesionales con licencia de diversas jurisdicciones que legitiman sus productos firmando y sellando un conjunto de planos, dibujos, con una patente registrada. Por supuesto, esto en cierto modo es cierto, pero la definición legal es realmente limitada y perjudica tanto al arquitecto como a la sociedad. Culturalmente, la arquitectura ha perdido su centro, una pérdida que dio sus inicios con las transformaciones que llevaron a las culturas europeas a la modernidad. Y esto hablo del cambio que se da con la ciencia moderna y la filosofía moderna, por ahí por principios del siglo XVII. Estos cambios se manifestaron por primera vez en el pensamiento arquitectónico a finales del siglo XVII, en la teorización de la arquitectura. Esto yo lo he estudiado con minuciosidad, y cristalizaron a principios del siglo XX. Hoy nos preocupan con razón la crisis climática y la polarización política e ideológica que parecen aumentar las injusticias sociales. Es evidente que la arquitectura, o más específicamente el medio ambiente construido, puede contribuir a paliar o agravar esas crisis.
Sin embargo, mi postura es que la arquitectura tiene algo más específico y crucial que aportar al bien común, que no se reduce a edificios de moda formalmente novedosos, ni edificios sostenibles, digamos, que no sean más que soluciones provisionales optimizadas, un término de moda, a los problemas creados por la tecnología. Precisamente porque la arquitectura no es únicamente ni un problema de novedad formal, ni la mera resolución eficiente de problemas técnicos, es inútil seguir postulando las panaceas de alguna arquitectura paramétrica o incluso la inteligencia artificial, otra cosa de moda, que no es más que una herramienta combinatoria sofisticada, sin sabiduría corporal ni ética para enfrentar nuestra problemática. Así comenzó la conferencia magistral El futuro de la enseñanza de la arquitectura, en voz del doctor Alberto Pérez Gómez de la Grill University, y como comentarista estuvieron la maestra Jimena Torres Rojas de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el maestro Lorenzo Rocha Cito, también de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. Fíjense que fue una charla con modalidad híbrida y muy interesante, de la cual por la extensión del tiempo nos vamos a enfocar a recuperar el segmento de los comentarios por parte del maestro Lorenzo Rocha Cito, sembrar la inquietud de que ustedes puedan escuchar la otra parte completa e íntegramente, como ya lo mencioné. Pues voy a partir de la enorme influencia que el pensamiento de Alberto Pérez Gómez ha tenido en mi propia producción teórica. Casi todos los arquitectos están de acuerdo en que su profesión se encuentra en crisis, pero la mayoría de ellos no sabría explicar con exactitud las razones de ese malestar en la arquitectura. Algunos sostienen que se han aislado de la sociedad y solamente se dedican a especular sobre las complejidades de las formas y conceptos que resultan incomprensibles para la mayoría de las personas. Otras afirman que han perdido el lugar tradicional como expertos y expertas en las técnicas de la construcción, dejando a los ingenieros civiles la tarea como constructores. Pero hasta ahora nadie lo ha explicado tan bien como Alberto Pérez Gómez, autor de Architecture and the Crisis of Modern Science, la arquitectura y la crisis de la ciencia moderna, de 1984. Un importante texto publicado, más bien en el 83, en cuya introducción el autor escribió: la teoría de la arquitectura, al ser convertida en ficción, se transformó en una lista de reglas operativas, en una herramienta de carácter exclusivamente tecnológico. Según la teoría, el mayor objetivo del arquitecto es construir del modo más económico y eficiente, evitando cuestionarse el porqué de la construcción y la justificación existencial de dicha actividad. Alberto Pérez Gómez sostiene que la crisis de la arquitectura, comenzada a principios del siglo XX, persiste hasta ahora, ya que los arquitectos siguen debatiéndose inútilmente entre dos polos opuestos, la especulación formal y la factibilidad tecnológica. No obstante, los arquitectos actuales siguen siendo profesionales útiles a la sociedad, pues aportan valor simbólico a las construcciones, lo cual ningún otro especialista involucrado en el proceso de la construcción es capaz de aportar. Los arquitectos y arquitectas se ocupan fundamentalmente del diseño y de la supervisión de la construcción, pero también generan sus propias oportunidades al reflexionar sobre lo urbanístico y lo espacial. Una vez que el proyecto está terminado, invierten mucho tiempo y esfuerzo en la difusión y discusión de su trabajo en ámbitos académicos, lo cual confiere a su trabajo una relevancia que va más allá de la satisfacción de la necesidad de espacios. Entonces, lo que yo de alguna manera expongo es que, a pesar de que el futuro de la educación en arquitectura es algo incierto y además pienso yo por influencia incluso de lo que acabo de escuchar, que está ligado al futuro de la imaginación, el cual también es incierto, dado la objetividad tan extrema con la que trabajan todas las herramientas que utilizamos en la informática y en otras técnicas. Entonces, habría que ver, mi comentario es
más bien una pregunta. ¿Cuáles son las diferencias entre las construcciones y las ciudades con lo que entendemos como cultura urbana y cultura arquitectónica? Pienso yo que eso, de alguna manera, explica hasta cierto punto el tránsito de las escuelas de arquitectura, desde que comenzaron a existir en el siglo XIX, como lo explica Alberto, digamos, su refugio en las academias de Bellas Artes para preservar una cierta hegemonía, por así decirlo, en los estilos o en la forma correcta de hacer edificios según órdenes clásicos u otros, el cual, como bien dice Alberto, no pudo sostenerse ni siquiera un siglo completo. Y hablando de la escuela de mi alma mater, de la Facultad de Arquitectura, que antes de que yo ingresara, bueno, en 1954 se mudó de la Academia de Bellas Artes a este edificio que es vecino de la Facultad de Ingeniería. O sea, se alejó de las Bellas Artes y se acercó a la tecnología o a la construcción. Eso es un gesto, pero también lo dice Alberto en otro libro posterior que se llama Attunement, Architectural Meaning After the Crisis of Modern Science, o sea, que está próximo a ser traducido y con suerte publicado por nosotros, traducido por Santiago de Orduña, que tengo que darle crédito por ser el principal promotor del pensamiento de Alberto Pérez Gómez en castellano, que dice que la arquitectura es justamente una forma gestual del lenguaje. Lo dice en los siguientes términos: el significado de la arquitectura, de un edificio, un jardín o cualquier artefacto efímero que sirva como encuadramiento para los actos humanos, se entiende del mejor modo como una forma gestual del lenguaje. La Escuela de Arquitectura ha utilizado una forma gestual del lenguaje al salir de Academia 22 y venir al circuito escolar. Entonces es previsible para mí, eso es algo que podríamos debatir, que la siguiente mudanza de la Escuela de Arquitectura, cuando deje de funcionarle su alianza con la ingeniería, pues va a ser cruzar el campus e irse a refugiar a la Facultad de Filosofía y Letras. Eso es lo que yo pienso que puede ser el futuro de la imaginación. No quisiera un fracaso en el sabio delito que es recordar. Con otra pequeña reflexión, si me permiten. En realidad, desde hace mucho tiempo, y eso no tiene nada que ver con el uso de las computadoras ni de la inteligencia artificial, hace mucho tiempo que la arquitectura es un anacronismo, porque la arquitectura, así definida con esa palabra en su origen, la actividad de la arquitectura de ahora es completamente distinta de el significado que tenía esa palabra cuando estaba en la Academia de Bellas Artes. Entonces ya de por sí la arquitectura en sí es un anacronismo, pero a pesar de que parece un defecto, en realidad, desde mi punto de vista, esa es su virtud. Su virtud es que es un anacronismo, porque según George D. Huberman, no hay campo más fértil que el del anacronismo, lo cual podemos complementar también con un pensamiento de uno de mis más grandes maestros, de Kenneth Frampton, que dice que quien quiera ser realmente crítico debe adoptar una posición de retaguardia, debe de distanciarse igualmente de la imitación, debe mantenerse equidistante de esas dos cosas. Solo de esa manera puede ser crítico. Y de ahí es donde ha venido, pero en mí, en la búsqueda de la arquitectura crítica, que no inventé yo, que inventó Michael Hayes en 1984 también, en un ensayo que se llama Arquitectura crítica entre cultura y forma, donde Hayes
dice que la arquitectura crítica es aquella que se resiste a aceptar los valores autoafirmativos y complacientes de la cultura dominante, o sea, aquella que refleja el tiempo y lugar donde se refleja fielmente el tiempo y lugar donde se ejecuta, siguiendo los dictados de la cultura dominante, del poder político, económico o religioso, por ejemplo. O sea, se resiste, pero al mismo tiempo no puede ser reducida a una estructura puramente formal y dislocada del tiempo y lugar donde se ejecuta. Esa es la definición de arquitectura crítica de Michael Hayes, que por cierto, y ya digamos acercándome a intentar responder no yo, sino a través de a quien he estudiado esta pregunta de las diferencias entre los edificios y las ciudades con lo que entendemos como cultura urbana y cultura arquitectónica. En una pequeña nota a pie de página en ese mismo ensayo, Michael Hayes define la cultura arquitectónica por lo que entendemos como una unidad conceptual que comprende, por una parte, los sistemas teóricos y prácticos que autorizan, promueven o bien limitan la producción y el uso de las ideas y objetos mediante los cuales una sociedad y un lugar se diferencian de otros y mantienen su hegemonía, y por otra parte, los artefactos y ambientes que persisten como precedentes físicos operantes, o bien como ejemplares de los sistemas de producción y se convierten en transmisores de la cultura. Por lo tanto, desde la perspectiva cultural, la arquitectura está supeditada al sistema dominante de valores, los cuales se decantan hacia la base y son generados y validados por estándares normativos de prácticas y metodologías que a su vez pueden convertirse en agentes culturales. Fin de la cita. Ahora, otras escuelas, ya no la nuestra y incluso ninguna que se encuentre en el territorio mexicano, se han dado cuenta de esto y, digamos, en el espíritu de búsqueda siempre de la innovación que tiene la cultura occidental, en específico la cultura norteamericana y centroeuropea, pues buscan qué sigue. Y entonces han necesitado renombrar sus escuelas. Por ejemplo, la Universidad de California en Berkeley ya no tiene, bueno, tiene un departamento de arquitectura que es parte de la Escuela de Diseño Ambiental, Environmental Design. O sea que arquitectura ya es una parte del diseño ambiental, según los californianos de Berkeley, ¿no? Por ejemplo, los arquitectos de la Escuela de Posgrado de Harvard la llaman GSD, Graduate School of Design, no es Graduate School of Architecture. Ya se dieron probablemente cuenta del anacronismo y quieren dar un paso adelante. Y entonces están eliminando la arquitectura y hablando del diseño. Y en el caso más extremo que yo he encontrado es el de la Academia de Diseño de Eindhoven, en Holanda, cuyo currículum se inscribe dentro de un triángulo entre el espacio público, el espacio abierto, el espacio privado o construido cerrado y los objetos que se diseñan. Ellos dicen, estamos rodeados por objetos diseñados y entonces en esa academia todos los talleres, todos los estudios, todas las conferencias y teorías están inscritas en ese triángulo donde los estudiantes deciden colocarse ellos mismos y acercarse más o estar entre el espacio público y el edificio o el edificio y el objeto o justo en el centro a la misma distancia de los tres polos. También es una manera de verlo muy creativa, muy en la búsqueda de la innovación, algo muy holandés, que yo creo que no va a llegar muy lejos. Realmente, simplemente quitarle el nombre a nuestra facultad y llamarle Facultad de Diseño, pues no va a hacer que la arquitectura deje de ser anacrónica, porque no, desde mi punto de vista, no debemos desear que sea anacrónica, debemos de celebrar que sea así, por esta posición de retaguardia. Y además, lo problemático desde mi punto de vista de la cuestión del diseño tiene que ver con lo que otra teórica importante para mí, Diana Agrest, escribió en el siguiente pasaje.
La arquitectura no se contempla más como el sistema dominante, ni explícita ni implícitamente, sino simplemente como, entre comillas, uno de tantos sistemas culturales, que cada uno de ellos pueden ser, entre comillas, cerrados o diseñados, incluida la propia arquitectura. Pero este conjunto de sistemas culturales distintos que configuran al entorno construido, lo que llamamos no diseño, las oposiciones entre el diseño y el no diseño se definen fundamentalmente por tres factores. Primero, el problema de la institucionalidad. El segundo, el problema de los límites y la especificidad. Y tercero, el problema del sujeto. Así que el no diseño es la articulación de distintos sistemas culturales de manera formalmente explícita. Por lo cual, digamos, simplemente cambiarle el nombre a diseño estaría implicando también, de nuevo, una paradoja, porque habría que entonces también entender el no diseño, como lo hace Diana Gres en este pasaje. Participa con nosotros. Mensajes de voz al WhatsApp 4431304330. Correo electrónico bitácoradeobraradio@gmail.com. Tratando de contestar un poco las provocaciones de Lorenzo, a ver qué puedo decir, las diferencias entre la cultura arquitectónica y urbana. Yo sí siento que, claro, las especialidades se vuelven muy agudas, sobre todo a partir del siglo XIX. Con el siglo XIX todo el mundo se vuelve especialista. Antes, incluso el señor Newton era alquimista y era filósofo, no era nada más físico. Y los arquitectos básicamente tenían una educación humanista, además de la educación como aprendizaje en la práctica. Había esta tradición de ir a la Academia de Arquitectura a escuchar, a comentar, a leer, a dialogar, básicamente a través de libros, los tratados, todas estas cosas. Era lo normal, pues, en la modernidad, en la primera modernidad, entre el siglo XVII y XVIII. Esto se pierde, como repitió Lorenzo, con Durant, a quien básicamente le dice a los estudiantes: no tienen que leer nada, ustedes tienen que solucionar un problema en planta y el edificio se manifiesta. Esto es realmente lo que es el funcionalismo, no existía antes. La forma, la expresión no es un problema, se olvidan de eso, no tiene nada que ver con la poesía, no tiene que nada que ver con la palabra, ustedes es un trabajo técnico. Y esto cambia todo. Siempre hay una reacción, hay momentos de reacción en los últimos 200 años, pero esta se vuelve la tradición dominante que sigue siendo ahora lo que es. Yo lo que veo, la cuestión es de la cultura, de la pregunta de Lorenzo. Quizás es porque no entiendo bien todas las consecuencias de las diferencias entre lo que significa la cultura urbana y la cultura arquitectónica, pero yo lo veo todo como a través de mi perspectiva histórica. Lo que les comentaba, el arquitecto hacía todo. Básicamente era una atmósfera que tiene que ver con edificios, pero tiene que ver con jardines, tiene que ver con espacio público. El espacio público realmente, el espacio originalmente, la ágora griega o el foro romano, la iglesia, que es también un espacio público donde tú puedes llegar con tu caballo y meterlo a la catedral gótica, te puedes quedar allá a dormir. Estos problemas de arquitectura era un problema urbano, es un problema de espacio público. Entonces, en mi opinión, lo mejor que podemos hacer es tratar de entender lo medular de la arquitectura, como trataba yo de explicarlo un poquito al principio de la conferencia. Y claro, eso tiene diferentes escalas. Puede ser a la escala de... Perdón, Alberto, deja solo interrumpir un momento. Dices que
que probablemente no expresé con suficiente claridad la pregunta, ¿no? A ver, me gustaría hacer una precisión. O sea, no es la diferencia entre cultura arquitectónica y cultura urbana, sino más bien la diferencia entre los edificios y la ciudad con lo que entendemos como cultura arquitectónica y cultura urbana. Y creo que se expresa mucho mejor explicando también, por lo menos en México, los arquitectos, las arquitectas participamos apenas en un 10% de todas las operaciones construidas. En realidad no construimos, ni siquiera diseñamos los espacios públicos en su totalidad y mucho menos las viviendas. Solo participamos en un 10%. Entonces, esa pregunta va dirigida más hacia si nuestro papel ya no es el de diseñadores y constructores de espacios físicos. En realidad, la pregunta sugiere una idea mía, que es la que pongo, digamos, a tu consideración, de que nuestro papel se manifiesta de manera mucho más extensa en el ámbito cultural que en el ámbito, digamos, de la ejecución de proyectos y obras. Pues yo, básicamente estoy de acuerdo contigo, entendí mal. Yo sí siento que tratar de entender lo que es central para la arquitectura en cuanto se nos presenta la oportunidad de contribuir a la sociedad es lo único que podemos hacer. Y sí, desde luego, yo estoy muy consciente de eso, de que los arquitectos construyen contribuyen una pequeñísima porción del entorno físico, y esto es una tragedia también. Es una tragedia precisamente por lo que decía también de cómo el entorno físico, bueno o malo, nos afecta y nos afecta la conciencia, porque la conciencia es tanto exterior como interior. Así que es un problema, eso es un problema, yo siento un problema de la crítica, un problema crítico de la sociedad, que no entendemos la importancia del entorno y hacemos las cosas con otras prioridades. Yo sí siento que lo ideal, que claro es una idealidad, yo entiendo bien esto, sería que se entendiera mejor la importancia del entorno construido en el sentido más amplio, y se tomara la responsabilidad, que sería lo que yo entiendo como la responsabilidad del arquitecto, para tratar de concebir y de contribuir a esas escalas. Pero sí, es un problema muy, muy difícil, así que sí. La guillotina del tiempo nos ha alcanzado en esta emisión. Hemos compartido esta perspectiva que plantea tanto el doctor Alberto Pérez Gómez como el maestro Lorenzo Rocha Cito ante el futuro de la enseñanza de la arquitectura. Antes de dar por terminada esta emisión, quiero agradecer el favor de su escucha, este cultivo de la escucha colectiva, el detalle de quienes se han comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales. También agradezco, como siempre, en controles técnicos, a Junior Cabrera, voz y producción de esta colaboración para Radio Nicolaita, arquitecto Yarko González, y nos escuchamos pronto. Bitácora de obra, donde a partir de la imagen sonora escucharemos diversas perspectivas en torno de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo y la construcción. Bitácora de obra.